Queridos amigos y hermanos de Vida 104.1 FM, es un gusto saludarles en este día. Bienvenidos a una nueva edición de Dilo al Mundo, el programa donde cada domingo en cada tarde, a la luz de la palabra del Señor, podemos ver cómo todas las señales nos están diciendo y todo nos está diciendo que Cristo vuelve por segunda vez a este mundo. Y hoy más que nunca, mis apreciados hermanos, necesitamos nosotros no solamente vivir este solemne mensaje, sino también entonces anunciarlo al mundo que perece. Muchos hoy necesitan conocer del mensaje de salvación. Muchos hoy necesitan conocer que el Rey Eterno vuelve en las nubes de los cielos. Mire, es un gusto para un servidor el poder estar con ustedes en este domingo, ya después que ha pasado todo el día, toda la tarde, y usted ha hecho tantas diligencias por allí, usted ha dado tantas vueltas, y hoy en la tranquilidad de la casa podemos entonces sentarnos a estudiar la palabra del Señor y revisar cada detalle que nos dicen: prepárate, porque el Rey Eterno vuelve por segunda vez. Este programa, Dilo al Mundo, llega a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Recuerde que en la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz, y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar, y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a Dilo al Mundo. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto saludarle, mis queridos hermanos. Es un gusto en nosotros volver a encontrarnos y darle gracias al Señor porque nos da una nueva semana. Iniciamos ya prácticamente la última semana del mes de abril. Estamos a punto de iniciar entonces con lo que tiene que ver con el mes de mayo, y necesitamos seguir avanzando en el contexto, apreciados hermanos, en el contexto de la verdad del Dios eterno, en el contexto de la verdad de aquel que murió en la cruz del Calvario, pero vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, hoy más que nunca, usted y yo necesitamos aferrarnos a esa verdad y permanecer firmes, porque el Rey Eterno vuelve por segunda vez. Bien, antes de iniciar el programa de hoy, porque el programa de hoy va a ser muy especial. Hoy vamos a hacer un paréntesis en lo que estamos estudiando. Recuerde que estamos estudiando el mensaje de los tres ángeles, pero hoy vamos a hablar un poquito acerca, hasta donde el tiempo no nos dé, vamos a hablar acerca de lo que está pasando en el mundo con respecto al papado, la muerte de Francisco. ¿Qué implicaciones tiene a nivel profético? ¿Qué implicaciones tiene a la luz de la Biblia? ¿Será que la Biblia lo menciona? ¿Será que vendrá un papa negro y entonces este papa negro traerá destrucción al mundo? ¿Será que eso lo dice la palabra del Señor? Bien, esa y otras preguntas más las vamos a resolver en el programa del día de hoy. Así que le invito a que se quede con nosotros y que podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar para iniciar. Querido Señor que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti, Padre Celestial, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Te pedimos, Señor, tu bendición en este día, y te pedimos, Padre Celestial, que al abrir tu palabra seas tú hablando a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Bendice a mis hermanos y amigos que nos sintonizan y permite que el estudio de hoy sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados, lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, como es noticia de conocimiento de todos nosotros, pues sabemos, ¿no?, que ya exactamente la semana pasada, sí, murió el Papa Francisco. Y a raíz de la muerte entonces del Papa Francisco, sale a relucir una profecía que supuestamente fue dicha por un señor llamado Nostradamus. Entonces, según la profecía de este señor llamado Nostradamus, él habla acerca de que vendrá un papa negro y que eso entonces daría inicio a lo que es el fin del mundo. Ahora, fíjense que esto llama la atención y es necesario tocarlo y manejarlo y entenderlo porque se está colando dentro del pueblo de Dios. Entonces, dentro del pueblo que lee la palabra del Señor, que estudia la palabra del Señor, que escucha la voz del Dios eterno, que tiene la voz
de la verdad de Dios plasmado en su palabra, que conoce la profecía, se está escuchando también esto y muchos que pertenecen al pueblo de Dios ahora están asustados por un supuesto papa negro que viene. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso? Y vamos a colocarnos primero en el contexto histórico que está pasando ahorita. Tras la muerte del Papa Francisco, entonces comienzan las especulaciones respecto a quién podría sucederle y volvió a circular entonces la profecía de Nostradamus que adelantó un Papa negro. ¿De qué se trata y por qué se cree que podría cumplirse? Bien, el célebre astrólogo, médico y vidente francés, Nostradamus, ya vamos a hablar un poquitico de Nostradamus, sostuvo entre sus diferentes profecías, según él, que luego de la muerte de un anciano, de un papa anciano, llegaría a la Iglesia Católica un papa negro. Entonces la predicción cobró relevancia en las últimas semanas cuando el estado de salud del papa empezaba a ser delicado y fue hospitalizado. Entonces para muchos que dicen ser estudiosos de la palabra del Señor, entonces dicen que ese sucesor sería un papa de origen africano. Aunque el término negro en las cuartetas de Nostradamus es ambiguo, ya que otros consideran que hace referencia a los jesuitas, quienes visten de negro y cuyos superiores generales fueron llamados papas negros. Y un detalle interesante, ¿sabía usted que Francisco era un papa negro? Porque él era jesuita. Y dentro de su sotana blanca que se ponía para salir al mundo, cuando le veía levantar la mano, siempre se le veía algo negro por debajo, porque él vestía de negro, porque era de los papas negros de los jesuitas. Entonces, hoy en día muchos dicen que el papa negro se refiere a ese pontífice de origen africano, que es el cardenal ganés Peter Turkson, y dicen que sería nombrado, según la profecía, como dijo Nostradamus. Insisten en esto. Ahora, queridos hermanos, ¿es eso lo que dice la palabra del Señor? Porque ese es el punto central. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a hablar entonces un poquito acerca de quién era este personaje, Nostradamus, para que usted pueda darse cuenta de algunos detalles y usted mismo saque sus propias conclusiones. Y después vamos a ir a la palabra del Señor. Recuerde que todo es a la luz de la palabra del Dios Todopoderoso. Nostradamus fue entonces, mis queridos hermanos, un personaje interesante porque, según la historia, él nace por allá en 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, Francia, y Nostradamus entonces ocupa un lugar en la historia como médico. Y fue durante las pestes que asolaron a Francia, sobre todo en ese momento, cuando él escribe sus profecías. Y una de las más conocidas es la que se llaman las Centurias, publicadas por primera vez en 1555. Y esta profecía entonces contiene 942 cuartetas rimadas, agrupadas en bloques de 100. Ahora, fíjense que Nostradamus no fue solamente médico, él también fue astrólogo, también fue cabalista, también él se fascinó por lo que tiene que ver por la astrología, por la cabala, por el misticismo judío, ¿ok? Entonces, Nostradamus, bajo múltiples vigilias nocturnas donde él permaneció allí estudiando los astros, vea el punto, estudiando los astros, entonces él escribe supuestas interpretaciones que se le fueron dadas a través de diferentes poesías, ¿ok? A través de diferentes poesías que así se le conocen. Las centurias estaban escritas en bloques y se escribían como en forma de poesía. Y entonces, en algunos casos, él logró, o la gente logró entonces como que ajustar algunas de esas centurias o algunas de esas cosas que él escribió a eventos que estaban sucediendo en ese contexto, en el contexto donde se dieron, ¿no? Por ejemplo, una de las más famosas fue la muerte de Enrique II de Francia. Esa fue una de las profecías supuestamente más famosas de Nostradamus.
En la cuarteta 35 de la primera centuria, él escribe: el león joven al viejo sobrepasará, en campo bélico por singular duelo. En jaula de oro los ojos le atravesará, dos choques uno después de morir, muerte cruel. Y un año después, entonces el monarca muere y muchos relacionaron su muerte con lo que estaba diciendo Nostradamus. ¿Cómo muere Enrique II de Francia? Una lanza le atravesó sus vísceras y le provocó una infección. Y entonces dicen que esto tenía que ver con lo que estaba diciendo Nostradamus, porque su cama era como una jaula de oro. Y esto lo catapultó y lo llevó a la corte de Catalina de Médicis. Pero fíjense el detalle. El detalle es el siguiente, apreciados hermanos. Nostradamus estudiaba los astros, la astrología, y él pensaba y decía que lo que tenía, lo llamaba entonces, era una ciencia donde supuestamente se le estaban revelando algunas cosas allí. Entonces él también describe, supuestamente habla sobre el fin del mundo en sus centurias, y entonces él habla supuestamente de un papa viejo que iba a pasar y luego vendría entonces un papa negro, el cual entonces daría paso a lo que tiene que ver con el fin del mundo. Pero bueno, les repito, esto no lo presenta la palabra del Señor. También tenemos entonces otras visiones que deberíamos también tomar en cuenta, porque también se le atribuyen a un personaje llamado San Malaquías, arzobispo del siglo XII, quien entonces él predijo una lista de 112 papas que culminarían con el pontífice del Apocalipsis, o lo que San Malaquías habla de la reencarnación de Pedro de nuevo. Ahora, curiosamente, y eso tengo que admitirlo, cuando usted cuenta la lista de San Malaquías, el Papa Francisco sería el número 112 de esa lista. Entonces se supone que según San Malaquías, el que vendría entonces a gobernar el Vaticano sería el mismo Pedro. Ahora, ¿cómo hacemos el contraste o la comparación con Nostradamus, que dice que es un papa de color negro, que es un papa negro? Fíjense lo que dice la centuria o la cuarteta que escribió entonces Nostradamus. Él dice que vendría un papa extranjero, pasaría, luego vendría un papa anciano, pasaría, y finalmente un papa negro que marcaría el inicio de las grandes tribulaciones. Ese papa extranjero lo asocian con Benedicto XVI, que ya salió y también murió, y el papa anciano lo asocian con Francisco. Ahora, un detalle interesantísimo. Francisco se hace anciano ahorita, pero en el contexto, Nostradamus está diciendo que vendría un papa anciano. Y cuando Francisco toma el reinado de su papado, entonces tendría como 60 años, y casi todos los papas tienen esa edad. ¿Cómo podemos relacionar eso allí? ¿Será que Nostradamus se equivocó? ¿Cómo hablaba? ¿Será que tenemos que forzar un poco más? Y luego él dice que entonces vendría un papa negro, y ahí iniciarían las tribulaciones. Pero es interesante también el significado del papa negro, porque algunos han interpretado que no es precisamente con ascendencia africana lo que él está diciendo allí, sino que está hablando de un papa jesuita. Ahora, fíjense lo que ya les dije. El mismo Francisco es jesuita. Entonces, ¿será que Nostradamus no tuvo ese detalle en cuenta? Otro detalle interesante, hay 2 cardenales africanos que son candidatos a ser papa, el señor Peter Turso de Ghana y el señor Robert Sarah de Guinea, y suenan como los candidatos fuertes a ser considerados en el próximo cónclave. ¿Ok? Para entonces tomar allí lo que tiene que ver con la dirección de la Iglesia Católica. Y algunos expertos entonces tratan de forzar la Biblia para decir que ahora sí, es la figura del Papa Negro que viene y es lo que se va a instaurar en el mundo. Pero la pregunta entonces aquí es, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la profecía? ¿Qué es lo que dice el libro de Daniel? ¿Qué es lo que dice el libro del Apocalipsis?
Antes de mencionarle qué es lo que dice la profecía bíblica y ver de manera bien puntual lo que representa la palabra del Señor, quiero destacarle también otro detalle. El 11 de octubre de 1948, en Nusata, Ghana, nace Peter Turkson y es un cardenal de gran renombre dentro de la Iglesia Católica. Fue ordenado sacerdote en 1975 y en 2003 el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal. Y a lo largo de su carrera se destacó por su trabajo en áreas como la justicia social, la ecología y el desarrollo humano integral. Y entre el 2009 y el 2016 presidió el Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz, y más tarde se encargó del Discaterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, un organismo creado por el Papa Francisco en 2017 a raíz de su encíclica Fratelli Tutti, para abordar temas como la pobreza, el medio ambiente y la migración. Y su nombre, de este señor, es considerado en diversas ocasiones como un posible sucesor del Papa. Y en el 2021 dejó su cargo en el Discasterio, pero continúa con funciones dentro del Vaticano. Y es uno de los que suena, ¿no?, con mayor fuerza, supuestamente allí, para entonces tomar el cargo o tomar el reinado de lo que se refiere a la Iglesia Católica. Ahora, hay un detalle también muy interesante, y creo que Nostradamus no lo tomó en cuenta, y es el hecho de que no solamente es este cardenal o estos dos cardenales africanos, sino también hay 5 más posibles candidatos. Tenemos el cardenal Erdo, que es conservador, primado de Hungría, es el principal obispo de Hungría. Recuerde que en Hungría todavía hay rey, como en otros países, y este obispo está allí al lado del rey. Tenemos al cardenal Tagle, que también es liberal. Él es el arzobispo de Manila y se le considera como el Francisco asiático. Tenemos el cardenal Sarat, que es conservador, muy crítico con el Papa Francisco. Tenemos el cardenal Parolin, que es considerado el número 2 del Papa Francisco, es italiano. Tenemos el cardenal Supí, que es liberal, y tenemos el cardenal Pisabella, que lo consideran moderado. Lo cierto es que algunos de estos que les acabo de mencionar, incluyendo los dos cardenales africanos, son los que recibirán el anillo del pescador, como símbolo del poder papal, como símbolo de la sucesión, según ellos, de Pedro, como símbolo supuestamente del nuevo monarca de la Iglesia Católica. Ahora, interesante el hecho de que San Malaquías dice lo contrario. San Malaquías habla directamente de Pedro. Pero lo cierto es que el mundo está en revuelo hoy porque hablan de este famoso Papa Negro que se va a instaurar sobre la Iglesia. Pero vamos a revisar la palabra del Señor. Vamos a ir a la profecía. Cuando usted revisa, apreciados hermanos, capítulo número 2, capítulo número 7, capítulo número 11 del libro de Daniel, usted no consigue que mencionen allí un papa negro y específicamente una persona. En el capítulo número 2 usted ve la secuencia de reinos, y la secuencia de reinos nos habla que el reino que se va a instaurar en el mundo por los siglos sin fin es la piedra que es cortada. Es la piedra que es cortada, que tiene que ver con el reino de Cristo Jesús. Ahí no habla de un gobierno con supuestamente un papa negro. Cuando usted revisa el capítulo número 7 del libro de Daniel, usted ve la misma secuencia de reinos. Entonces usted tampoco ve allí que se mencione a un hombre que va a gobernar el mundo o que va a traer el destino final de este mundo. No, usted ve que todos estos reinos han de pasar y se ha de instaurar el reino de Cristo Jesús, que es el reino eterno, que jamás será quitado. Entonces, en todo este contexto de Daniel 2, Daniel 7, incluso Daniel 8, las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan y apuntan al comienzo del juicio investigador. Y este va a perdurar hasta que se cierre la gracia. Y los eventos nos están diciendo que esto está a punto de ocurrir. Y cuando se quite la gracia, apreciados hermanos, entonces vendrá Cristo Jesús. Pero no habla de ningún papa, de ninguna persona allí que esté y vaya a gobernar este mundo para traer fin.
Incluso cuando usted va al libro de Daniel, capítulo número 11, es un capítulo un poquito difícil de entender para muchos, pero a la luz de la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo se puede entender. Y ya en algunos estudios que hemos hecho con algunos grupos, este capítulo maravilloso se ha explicado. Allí se habla del rey del norte, que tiene que ver con el papado, el falso rey del norte, que va a imperar bajo el sistema babilónico falso que según Apocalipsis 13 se va allí a imperar en el mundo. Pero fíjense ustedes que en ningún momento se habla tampoco de un papa de color negro o alguien que venga allí, ¿no?, a instaurarse en el mundo supuestamente de color negro para entonces dirigir al mundo entero. Ahora, quiero llevarle un punto interesante, mi querido hermano. Cuando nosotros revisamos la profecía también desde otro ángulo muy interesante, que es lo que tiene que ver con lo que Pablo habla acerca del inicuo o del el hijo de perdición que tenía que ver con el papado. Fíjense que Pablo no habla acerca de un hombre específico de algún tipo de color de piel. Permítame leerles 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esta es una disyuntiva bien interesante, ¿no? Porque algunos dicen que no es el poder, otros dicen que es entonces una persona. Pero si usted revisa la palabra del Señor, sí debemos de admitir que este poder tiene que estar representado por una persona, y en este caso, pues es el papado. Pero no podemos forzar nosotros entonces en los textos bíblicos, porque algunos aquí entonces introducen Apocalipsis 17, cuando habla de que 5 han caído, uno es, y el que ha de venir debe durar breve tiempo, pero en realidad la palabra de Dios está diciendo sobre un personaje o un sistema. Ahora, si usted estudia bien y vemos bien la profecía, tanto Daniel 2, 7, Daniel capítulo número 9, también nosotros podemos ver Apocalipsis 13, Apocalipsis 18, Apocalipsis 17. Fíjese que allí no alude a una persona, alude a un número de imperios que habrán en el mundo desde Babilonia hasta el papado como poder global en su último resurgimiento. Algunos llegan a contar desde Egipto, ¿no? Pero todo en el contexto profético inicia con Babilonia. Entonces, si bien es cierto, la sucesión de imperios es la clave para determinar el poder culpable de la apostasía del mundo, también es claro en señalar que ese poder existe para exaltar un hombre en la condición de Dios, un caso muy trascendente. Y ahí viene la pregunta: ¿está el sistema al servicio del hombre o el hombre es un simple representante del sistema? Entonces, debo de centrarme en lo que dice bien la palabra del Señor. Recuerde que el modelo papal es un tipo de gobierno donde se monta una persona y reina hasta que muera. Entonces, el Papa, y usted lo sabe a la luz de la profecía, no es un representante de Dios. Él llega a creerse hasta Dios. Incluso la gente la adora pensando que es Dios mismo. Así es que él vive el papado en este mundo. Pero la Biblia, fíjense que nos habla del hombre de pecado, del inicuo. Allí en 2 de Tesalonicenses lo menciona Pablo, ya leímos el texto, y Pablo ya mencionaba ese poder que se estaba levantando en su tiempo. Ese poder gobernó durante 1260 años, desde el 538 hasta 1798. Pero fíjense que después de 1798, el sistema continuó y luego poco a poco su herida fue sanando hasta que llegamos a nuestros días, y tenemos que entonces introducir Apocalipsis capítulo número 13. Y ahí se nos habla de la bestia que sube de la tierra, que va a ser una imagen de la bestia que sube del mar, que tiene que ver con el papado. Entonces, de ser así, fíjense, insisto en esto, no se está hablando acerca de un hombre, se está hablando de un sistema que, bajo la figura, y tengo que decirlo, del poder papal, se volverá a levantar con el apoyo de los Estados Unidos y comenzarán a establecer leyes a nivel religioso basados supuestamente en principios religiosos
donde van a imponer un sistema falso de adoración. Pero en ningún momento, mis queridos hermanos, hablan allí acerca de un papa de color negro. Pero imaginemos que sea un papa de color negro. Imaginemos que sea un papa de tez morena en este contexto. Bueno, de ser de tez morena o no ser de tez morena, recuerde, mi querido hermano, que Cristo volverá por segunda vez. Entonces, cuando usted revisa la profecía bíblica, usted puede darse cuenta que por el ángulo que usted trate de introducirse, por el ángulo que usted trate de enfocarla, desde el ángulo correcto, desde la lupa correcta, que es el lente del Señor, entonces lo que Dios dice se ha de cumplir. Muy pronto se establecerá en el mundo un sistema falso de adoración, conocido como Babilonia. Impondrá de nuevo un día falso y entonces allí el mundo tendrá que tomar decisiones. Los seres humanos tendrán que tomar decisiones. O deciden por Cristo, deciden por la voluntad del Señor, deciden por su ley y deciden entonces guardar el día sábado como lo dice el Señor, o sencillamente entonces se decidirán, ¿no?, por lo que establece el mundo o ese sistema falso, que es lo que se conocerá como la ley dominical. Pero recuerde que el Señor en su inmensa misericordia sigue anunciando la verdad y tiene hijos, tiene siervos que están dispuestos a anunciar esta verdad y viven la verdad del Señor y viven en la verdad del Dios eterno y la anuncian al mundo. Entonces estamos en un tiempo bien interesante. La gente se fascina por las cosas que dicen los hombres. La gente se fascina por el sensacionalismo, por el amarillismo, y entonces comienzan a buscar algunas cosas en las cuales pueda su emocionalismo como que apoyarse. Pero en realidad no es un asunto de emociones, mis queridos hermanos, es un asunto de preparación. La crisis final exige de nosotros una preparación. O somos parte del grupo de las vírgenes sabias o somos parte del grupo de las vírgenes necias. Las vírgenes sabias escuchan la voz de Dios, siguen la voluntad del Señor. Ellas tienen esa doble porción del Espíritu Santo preparado en sus vidas para cuando vengan esos momentos difíciles poder tener esa doble porción y viviendo bajo lo que es el contexto del Evangelio eterno, poder anunciarlo al mundo y mantenerse firmes en medio del caos que reinará. Y antes del cierre de gracia, los hombres tienen que tomar decisiones correctas. Pero fíjense que las vírgenes fatuas, las vírgenes necias, no tienen la correcta preparación. Entonces, cuando venga el caos sobre el mundo, ¿qué van a hacer? O cuando viene cualquier viento de doctrina o viene cualquier interpretación falsa de la palabra del Señor, como lo es este asunto con lo que respecta al supuesto Papa Negro, entonces se dejan arrastrar por esto y como no sucede nada, como no pasa nada, entonces vuelven de nuevo a sentirse desanimados o vuelven a decaer. Y en lugar de tener una correcta preparación, en lugar de tener una correcta entrega al Señor para vivir conforme a su designio y conforme a su voluntad, pues sencillamente lo que hacen es dejarse arrastrar por los asuntos del mundo. No olvide que el mundo pasará, las cosas de este mundo pasarán y solamente lo eterno, lo que está en Cristo Jesús, permanecerá para siempre. Entonces, mi querido hermano, preste atención a los acontecimientos, sí, es verdad, pero véalo a la luz de la palabra del Señor. Aférrese a lo que dice la palabra de Dios. Aférrese a un escrito está. No se aferre a lo que dice Nostradamus. No se aferre a lo que dice cualquier falso profeta por allí. No, aférrese a lo que dice la palabra del Señor. Analice la palabra de Dios. Vea la secuencia de reinos y vivamos conforme a los designios del Dios Todopoderoso. Cristo vuelve en las nubes de los cielos. Hay que prepararnos, hay que decirle al mundo que se prepare para el encuentro con el Salvador. Que Dios le bendiga grandemente y que usted pueda meditar en estas cosas y pueda tomar la correcta decisión. Y la correcta decisión está en Cristo, en lo eterno, en lo verdadero. Dios pueda bendecirle.